Cuando el primer carguero soviético atracó en el puerto de Valencia en octubre de 1936, una multitud de milicianos se reunió en el muelle, ansiosos por presenciar el desembarco de la Nueva Esperanza. Pero mientras los soldados aclamaban los rifles Mosin Nagant, que llegaban como símbolos de una alianza proletaria, un joven miliciano andaluz, con el rostro surcado por el polvo y el sudor, sentía un profundo desasosiego. En sus manos apretaba un machete de 50 pesetas, el arma que había llevado consigo desde su pueblo, una herramienta que le había servido para cultivar la tierra y que ahora se convertía en su compañera en la guerra. No era exactamente alivio lo que sentía. Era un miedo subyacente, una convicción de que las cosas estaban a punto de cambiar de una manera que la mayoría aún no comprendía. Mientras observaba el despliegue militar, el joven recordó su vida en el campo, donde cada día era una lucha por sobrevivir. Las voces a su alrededor se mezclaban con el sonido de las cajas siendo abiertas, el clamor de los hombres que celebraban el poderío de la nueva artillería. Sin embargo, lo que genuinamente lo inquietaba era la idea de que los hombres a su lado no comprendían la realidad de la guerra en su tierra. Al fondo, el sol brillaba intensamente sobre la costa, y los aromas del mar se mezclaban con el sudor y la pólvora de la inminente batalla. Sabía que su machete, con su hoja desgastada y su mango de madera, le daría más posibilidades de sobrevivir en los campos de batalla que los rifles que acababan de llegar. Desde el inicio de 1936, el joven había participado en reuniones clandestinas, había escuchado discursos apasionados de líderes revolucionarios y había sentido la determinación de un pueblo en pie de guerra, pero también había sentido el peso de la responsabilidad de sus compañeros. En su mente, la llegada de los rifles soviéticos era un alivio, pero también una amenaza a su forma de luchar, a la conexión directa que tenían con la tierra y con su historia. Las imágenes de su familia, trabajando la tierra y defendiendo su hogar, se fusionaban con las de sus compañeros de lucha, todos ellos decididos a resistir por un futuro mejor. El bullicio del puerto aumentaba con cada caja que se abría, revelando los rifles que prometían un cambio en el rumbo de la guerra. Sin embargo, en el corazón del miliciano, la emoción era eclipsada por una inquietud persistente. Miraba a su alrededor, observando cómo sus camaradas se aferraban a los nuevos rifles como si fueran la respuesta a todos sus problemas. Para él, el machete representaba una conexión con su identidad, su cultura, una herramienta que había sido parte de su vida cotidiana. Sabía que, en medio del caos, lo que realmente necesitaban era entender la guerra de manera integral, no solo como una serie de batallas armadas. Mientras la multitud aclamaba la llegada del armamento, un leve susurro de duda se instaló en su mente. Era un recordatorio de que la guerra no solo se libraría en los frentes de combate, sino también en la forma en que cada miliciano eligiera luchar. El joven se preguntaba si sus compañeros entenderían que el verdadero poder no residía únicamente en los rifles sofisticados, sino en la determinación y la ingeniosidad de aquellos que luchaban en el suelo. Así, con el machete en mano, un símbolo de resistencia en su historia personal, se preparaba para enfrentar no solo la guerra, sino también las luchas internas que definirían su papel en esa contienda. En ese instante, la incertidumbre se mezclaba con una chispa de esperanza, recordándole que cada arma tiene su propósito y que a veces lo más simple es lo más poderoso. Meses antes de aquel momento decisivo en el puerto de Valencia, el joven miliciano había experimentado un cambio radical en su vida. Desde el inicio de 1936, él y sus compañeros habían vivido en un clima de tensión creciente.
Las voces de la represión resonaban en cada rincón de Andalucía, donde la lucha entre el campesino y el terrateniente se tornaba cada vez más feroz. Aquella primavera, los rumores sobre la inminente guerra se propagaban como el fuego en un campo seco, y las reuniones clandestinas se multiplicaban. El joven, con su machete siempre a mano, había asistido a muchas de ellas, donde se discutían estrategias, se compartían historias de heroísmo y se cultivaba una esperanza que parecía lejana. En esos días, las palabras de los líderes revolucionarios llenaban el aire con promesas de libertad y justicia social. Sin embargo, el joven sabía que esas palabras eran solo el primer paso. En su mente, la imagen de su familia trabajando la tierra era más que un recuerdo. Era un legado y una responsabilidad. A menudo se preguntaba si sus camaradas comprendían la complejidad de la lucha. Para ellos, el combate era una cuestión de armas, pero para él implicaba la defensa de su hogar, de su gente y de su historia. En cada reunión sentía el peso de esa responsabilidad, y su machete se convertía en un símbolo de ese compromiso. A medida que el conflicto se intensificaba, el joven comenzó a notar una creciente división entre los milicianos. Muchos de ellos, entusiasmados por la llegada de nuevas armas, parecían olvidar el propósito de su lucha. La llegada del armamento soviético se convirtió en un tema de conversación incesante, y muchos se dejaban llevar por la ilusión de que la tecnología podría resolver todos sus problemas. Sin embargo, él mantenía viva la convicción de que la lucha no se ganaría solo con rifles, sino con la conexión que cada uno de ellos tenía con su tierra y sus tradiciones. El día que se confirmó la llegada de los rifles Mosin Nagant, el joven se sintió atrapado entre la euforia de sus compañeros y su propia inquietud. Mientras ellos celebraban, él se retiró a un rincón del campo, donde la tierra aún conservaba el olor a hierba fresca. Con el machete en la mano, se puso a cortar algunas malas hierbas, recordando cómo había trabajado junto a su padre para cultivar los campos. Su mente viajaba a aquellos días en los que la lucha era contra el hambre y la falta de recursos, no contra un enemigo armado. Esa conexión con la tierra nunca podría ser reemplazada por un rifle, pensó. En ese momento de soledad, comprendió que la guerra no sería solo un enfrentamiento físico, sino una batalla de ideas. La lucha por la libertad debía incluir la defensa de la cultura y las tradiciones del pueblo. Regresando al bullicio del puerto, se sintió más decidido que nunca. Sabía que su machete representaba no solo una herramienta, sino una forma de resistencia que debía ser preservada. Mientras la multitud vitoreaba por los rifles que llegaban, el joven se preguntaba si algún día aquellos mismos hombres entenderían que la verdadera fuerza de un miliciano no residía en el armamento, sino en su capacidad de adaptarse al entorno, en su ingenio y en su conexión con la tierra que defendían. La llegada de los rifles soviéticos, aunque prometedora en apariencia, era un síntoma de una lucha más profunda. El joven miliciano se preparaba para enfrentar no solo a un enemigo externo, sino también las divisiones internas que amenazaban con desbordar la causa que él tanto anhelaba. Así, con el machete en mano, se comprometió a recordar siempre que, en la guerra, lo más simple y auténtico podía ser la clave para sobrevivir y resistir. En medida que el sol se ponía en el horizonte, dejó atrás sus dudas y se unió a la multitud, decidido a encontrar su lugar en la lucha, sabiendo que la historia de su pueblo estaba en juego. El día del desembarco de los rifles Mosin Nagant, el bullicio en el puerto de Valencia alcanzó un crescendo ensordecedor. El joven miliciano, con su machete de 50 pesetas colgado al cinto, se encontró en el centro de una tormenta de emociones. La multitud vitoreaba, los hombres levantaban los brazos en celebración, y el sonido de las cajas de madera rompiéndose marcaba el inicio de una nueva era.
Sin embargo, mientras sus compañeros gritaban de júbilo, él sentía que un peso inminente se cernía sobre ellos. A su alrededor, el aire estaba impregnado de un olor a mar y pólvora, una mezcla que auguraba cambios drásticos. El joven observó cómo los rifles eran destapados y exhibidos como trofeos, cada uno un símbolo de esperanza, pero también de una guerra que se tornaba cada vez más real. La visión de aquellos rifles, tan meticulosamente diseñados, contrastaba con su machete, que había sido su fiel compañero durante tanto tiempo. Su mano, al tocar el metal frío del machete, le proporcionaba una sensación de continuidad, una conexión con su vida anterior, la de un campesino que había luchado no solo contra el enemigo, sino contra la opresión. A medida que los soldados se organizaban, el joven se sintió abrumado por el caos. Buscaba a su amigo Javier, un compañero de lucha, pero no lograba encontrarlo. En ese momento de confusión, sintió que una sombra de desesperación se cernía sobre él. El ruido de la multitud se desvaneció, convirtiéndose en un eco distante, mientras su mente comenzaba a divagar. Un sonido particular llamó su atención: el roce de las botas de sus compañeros sobre el suelo del muelle. En un instante la multitud se aglutinó en torno a los rifles, y él se sintió extraño en su propia lucha. La imagen de sus amigos aferrándose a esos nuevos instrumentos de guerra se mezclaba con su lucha interna. Comprendió que la guerra no sería solo un enfrentamiento físico, sino un conflicto de filosofías. Justo entonces, la voz de un orador resonó entre la multitud, cortando el aire como una espada. Era un líder revolucionario cuya elocuencia solía inspirar a las masas. «Hoy es el comienzo de nuestra victoria», exclamó, levantando un rifle Mosin Nagant. La multitud vitoreó, pero el joven sintió que la emoción era superficial, como una capa de pintura sobre una pared desgastada. La victoria no se ganaría solo con rifles, sino con el sacrificio de cada uno. El orador continuó hablando de unidad y fuerza, mientras el joven se preguntaba si esos ideales resonaban realmente con los hombres que lo rodeaban. Miró a su alrededor, notando los rostros de sus compañeros, radiantes de esperanza, pero también la falta de una comprensión más profunda sobre lo que estaba por venir. Finalmente, tomó una decisión. No podía permitir que su voz se perdiera en el clamor de la celebración. Con determinación, se abrió paso entre la multitud, alzó su machete y gritó: «El verdadero poder no está en los rifles, sino en nosotros mismos. No olvidemos nuestro legado, nuestra tierra». Su voz resonó y por un breve momento la multitud se detuvo. Algunos lo miraron con curiosidad, otros con desaprobación, pero él no se detendría. Sabía que era tiempo de recordar que estaban allí no solo por el armamento, sino por la lucha por un futuro que aún necesitaba ser definido. En ese instante comprendió que la guerra apenas comenzaba y que su papel en ella sería fundamental. Mientras observaba a la multitud reaccionar a sus palabras, el joven miliciano sintió una mezcla de miedo y determinación. El eco de su grito resonaba en su mente y comprendió que la lucha que se avecinaba no se limitaría a la batalla física en el campo, sino que también se libraría en el corazón de cada miliciano. La llegada de los rifles Mosin Nagant era, sin duda, un cambio estratégico, pero lo que realmente importaba era cómo cada uno de ellos definiría su papel en esta nueva guerra. Con el bullicio del puerto a su alrededor, el joven comenzó a pensar en las implicaciones de aquel momento. No solo se trataba de recibir armamento, era un pacto con un futuro incierto. Mientras los rifles eran distribuidos, él reflexionaba sobre cómo la llegada de estos nuevos instrumentos de lucha podría alterar la dinámica de su resistencia. La confianza en la tecnología no debía reemplazar la conexión con su historia y su cultura.
La lucha por la libertad era tan importante como la lucha contra el enemigo. El joven recordó las primeras semanas de la guerra, cuando él y sus compañeros se organizaban en torno a ideales compartidos, y la simpleza del machete había sido suficiente para enfrentar al opresor. En aquellos momentos, cada uno de ellos había decidido alzar su voz y luchar por un futuro que soñaban. Pero ahora, con la llegada de los rifles, había un peligro latente de que algunos pudieran olvidar ese espíritu de unidad y compromiso que habían forjado en el calor de la lucha. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, el joven se encontró con Javier, su amigo de toda la vida, quien había estado escuchando su discurso desde un rincón. Con una sonrisa de complicidad, Javier se acercó y le dijo: «Tuviste agallas al hablar así. Muchos no lo entienden, pero tú lo haces. La guerra no es solo un juego de armas». «Pero, ¿cuántos más piensan igual?», respondió el joven, sintiendo el peso de sus propias palabras. «La llegada de estos rifles es un cambio, pero debemos recordar por qué luchamos. No podemos dejar que nos desvíen del camino». A medida que intercambiaban palabras, el joven sintió que su determinación se renovaba. La conexión con los demás milicianos, el apoyo mutuo y la comprensión de la lucha eran más importantes que cualquier arma que pudieran tener. La guerra no se ganaría solo con tecnología, sino con compromiso, sacrificio y un claro sentido de propósito. Mientras se alejaban del puerto, el joven contempló la multitud que se dispersaba, algunos con rifles nuevos al hombro, otros con machetes aún en mano. Era un recordatorio de la diversidad de su lucha, una amalgama de ideales, historias y esperanzas. Sabía que, aunque los rifles podrían ser más eficientes en el combate, el machete representaba su conexión con la tierra, su cultura y su historia. A medida que los días pasaron, el joven y sus compañeros comenzaron a entrenar, combinando la lucha con la resistencia que siempre habían conocido. Con cada remoción de la tierra, cada golpe de su machete en un campo de batalla, recordaban que su lucha era una extensión de sus vidas anteriores, de sus raíces y de su identidad. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, el joven se dio cuenta de que la guerra los había unido de formas inesperadas y que, a pesar de las diferencias en las armas que utilizaban, todos compartían un mismo objetivo: luchar por un futuro donde su voz y su historia pudieran ser escuchadas. Así, con una nueva visión de lo que significaba luchar, el joven miliciano se preparaba para enfrentar lo que vendría, sabiendo que la verdadera batalla estaba en el corazón de cada hombre y mujer dispuesto a resistir. La llegada de los rifles Mosin Nagant había sido solo el comienzo. La verdadera guerra aún estaba por definirse. Los días siguientes al desembarco de los rifles Mosin Nagant fueron intensos para el joven miliciano y sus compañeros. Cada mañana el sol se levantaba sobre Valencia, trayendo consigo la promesa de una nueva jornada de lucha y entrenamiento. El campo de batalla se sentía más cercano, y el joven era consciente de que con cada día que pasaba, el conflicto se volvía más real. Una mañana se reunieron en un campo improvisado, donde el sonido de las botas golpeando el suelo y las voces de los milicianos resonaban en el aire. El joven se sintió decidido a unir a sus compañeros y reavivar el espíritu de camaradería que los había caracterizado al inicio de la lucha. «No olvidemos lo que representamos», exclamó. «Cada uno de nosotros tiene una historia y un hogar que proteger. La llegada de los rifles no debe desviar nuestro propósito. Nuestra conexión con la tierra es nuestra mayor fortaleza». Entre los milicianos destacaba Ana, una joven valiente que había dejado su hogar para unirse a la causa. Durante una reunión compartió su experiencia. «El machete siempre ha sido mi herramienta de trabajo. Lo usé para cultivar, defenderme y ahora para luchar por un futuro mejor. La guerra se libra con el corazón y la mente.
Sus palabras resonaron, llenando de energía a los presentes. Con el paso de las semanas, los entrenamientos se volvieron más rigurosos. Practicaban el manejo de los rifles y estrategias de combate que integraban el uso del machete. El joven percibió que había una conexión especial entre ellos. Un deseo colectivo de sobrevivir y ganar la guerra no solo con fuerza, sino también con inteligencia y estrategia. Una tarde, mientras se entrenaban, el joven notó que algunos compañeros mostraban reticencia a usar los rifles. Se acercó a ellos y preguntó qué les preocupaba. Pedro, uno de ellos, respondió: «Con el rifle, siento que me alejo de lo que realmente soy». El joven asintió, comprendiendo que esa lucha interna era común. No necesitas dejar de ser quien eres. Usa el rifle, pero recuerda el machete. Ambas herramientas son parte de nuestra historia. Pronto, el grupo se convirtió en una familia, compartiendo risas y lágrimas y celebrando pequeñas victorias. En una noche, alrededor de una fogata, comenzaron a contar historias de sus vidas, de sus sueños y de lo que esperaban lograr al final de la guerra. Se dio cuenta de que cada uno tenía una razón para luchar y un legado que proteger. La conexión entre los milicianos se volvió más fuerte y el joven entendió que, aunque los rifles eran herramientas de guerra, no podían reemplazar el coraje y la determinación que llevaban en sus corazones. Cada entrenamiento y conversación les forjaba no solo como guerreros, sino como defensores de un ideal más grande. El joven se sentía afortunado de formar parte de este grupo diverso y apasionado, sabiendo que juntos podrían enfrentar cualquier adversidad. La guerra se acercaba, y ellos estaban listos para enfrentarse a ella, armados no solo con rifles y machetes, sino con la fuerza colectiva de su historia compartida y el deseo inquebrantable de luchar por un futuro en el que su voz y sus sueños pudieran ser escuchados. Con el paso del tiempo, la tensión en el frente se hacía palpable. Los milicianos, preparados y motivados, comenzaron a sentir la presión de la realidad que los rodeaba. Las diferencias entre las distintas facciones del movimiento se volvían más evidentes, y no solo se trataba de la ideología. Había fricciones culturales y prácticas que amenazaban con fracturar la unidad que habían construido. El joven miliciano no podía ignorar el descontento que se gestaba en el aire. Durante una de sus reuniones, un grupo de soldados, influenciados por doctrinas más rígidas, sugirió que debían dejar de lado el uso de los machetes en favor de un entrenamiento centrado exclusivamente en el manejo del rifle Mosin Nagant. «La guerra se gana con tecnología», declaró uno de ellos, con una firmeza que resonó en el grupo. El joven se sintió incómodo ante esa afirmación. Sabía que, aunque el rifle era un arma poderosa, no podía ser la única estrategia en su lucha. Se levantó y con voz clara dijo: «El machete ha sido nuestra herramienta desde el comienzo. No podemos olvidarlo. No se trata solo de la guerra moderna, se trata de nuestra identidad». Sus palabras fueron recibidas con murmullos de aprobación, pero también con miradas escépticas. Algunos hombres comenzaron a cuestionar por qué se aferraban a un arma que consideraban obsoleta. A medida que las discusiones continuaban, el joven recordó las enseñanzas de Ana sobre la importancia de la diversidad en su lucha. Al final de la reunión, se acercó a ella y le compartió sus preocupaciones. «Siento que estamos perdiendo de vista lo que realmente significa luchar juntos», le confió. Ana asintió, con una expresión seria en su rostro. «La verdadera lucha es tanto externa como interna. Debemos encontrar la manera de reconciliar nuestras diferencias». Las tensiones continuaron aumentando en los días siguientes. El joven observaba cómo algunos de sus compañeros se distanciaban, cada uno aferrándose a sus propias convicciones y temores. La falta de comunicación creaba un abismo que parecía insalvable.
Una mañana, durante el entrenamiento, se dio cuenta de que Pedro, quien había sido uno de sus aliados más cercanos, se mostraba cada vez más desmotivado. «No sé si esto tiene sentido», le confesó en privado. «Siento que estamos perdiendo nuestra esencia». El joven miliciano decidió que era hora de actuar. Convocó a una reunión en el campamento, donde todos los milicianos, independientemente de su elección de arma, pudieran expresar sus sentimientos y preocupaciones. «No somos solo rifles o machetes», comenzó. «Somos un grupo de personas unidas por un ideal. La guerra que libramos no es solo contra el enemigo en el campo, sino también contra nuestras propias diferencias». La reunión se convirtió en un espacio de diálogo abierto. Los milicianos comenzaron a compartir sus historias, sus temores y sus expectativas. El joven se sintió aliviado al escuchar que no estaba solo en sus sentimientos. Algunos compartieron sus experiencias con el machete, mientras otros defendieron la necesidad de adaptarse a los tiempos. Pero todos coincidieron en que la verdadera fuerza radicaba en la unidad, no en la división. Con el paso de las horas, la atmósfera cambió. Las tensiones comenzaron a disiparse y se estableció un entendimiento. Acordaron que no se trataría de elegir entre el rifle y el machete, sino de encontrar formas de integrar ambos en su lucha. La diversidad de enfoques se convirtió en su fortaleza. Al final de la reunión, el joven sintió que habían dado un paso importante hacia la cohesión del grupo. Aunque el camino por delante seguiría siendo difícil, sabían que juntos podrían enfrentar cualquier adversidad. Las diferencias no serían un obstáculo, sino un elemento que enriquecería su lucha. La guerra se acercaba, pero con esta nueva comprensión, estaban más preparados que nunca para enfrentarse a lo que vendría. Su cohesión y unidad se convertirían en el verdadero motor de su resistencia. El día que comenzaron los combates decisivos, el joven miliciano sintió una mezcla de ansiedad y determinación. La guerra que tanto habían discutido y entrenado finalmente había llegado. A medida que su grupo se preparaba para el enfrentamiento, reflexionó sobre el camino recorrido. Desde la llegada de los rifles Mosin Nagant hasta las tensiones internas que habían superado, cada paso había sido un aprendizaje valioso. La mañana del combate estaba cubierta de un silencio inquietante, roto solo por el murmullo de sus compañeros. Mientras revisaba su machete, el joven se sintió en paz, sabiendo que, sin importar el resultado, la lucha que estaban a punto de emprender valía la pena. Se acercó a Ana y a Javier, quienes compartían su fervor. «Hoy no solo luchamos por nosotros, sino por cada quien que nos ha apoyado en este camino», dijo Javier, infundiendo un sentido de propósito renovado en el grupo. El sonido de disparos lejanos resonó, y el joven sintió que el tiempo se detenía. Se miraron entre ellos, y con un grito de aliento, se lanzaron hacia adelante, combinando machetes y rifles. La carga fue feroz, y cada uno luchaba no solo contra el enemigo, sino también contra el miedo que intentaba apoderarse de ellos. A medida que avanzaban, el joven observó cómo sus compañeros empleaban tanto los rifles como los machetes con valentía. Algunos enfrentaban el fuego enemigo con precisión, mientras otros se movían ágilmente para abrirse paso a través del desorden. La diversidad de sus tácticas, que antes había generado tensión, ahora se convertía en su mayor ventaja. El joven se sumergió en el caos, las balas silbaban a su alrededor y el olor a pólvora llenaba el aire. En medio de la confusión, comprendió que la guerra no solo se trataba de derrotar a un enemigo, sino de preservar su identidad y su historia. Con cada enfrentamiento, la conexión con sus compañeros se fortalecía. La confianza y el apoyo mutuo que habían cultivado se materializaban en el campo de batalla, convirtiéndolos en una unidad indestructible. Sin embargo,
La guerra también trajo pérdidas. A medida que veían caer a sus amigos, el joven sintió la tristeza y la rabia apoderarse de él. Recordó las palabras de Ana: la guerra se libra con el corazón y la mente. En momentos de dolor, se recordó que, aunque la pérdida era desgarradora, su lucha continuaba. Al final del día, lograron repeler al enemigo, pero no sin un alto costo. Entre la tristeza y el triunfo, el joven comprendió que su victoria era agridulce. Habían ganado una batalla, pero la guerra aún no había terminado. Mientras recogían a los heridos y recordaban a los caídos, supo que el verdadero legado de su lucha era la solidaridad que habían cultivado. Cada vida tocada por su resistencia formaba parte de un futuro más grande. Esa noche, mientras se reunían alrededor de una fogata, el joven sintió que su camino estaba más claro que nunca. La lucha por un futuro donde su voz y su historia fueran valoradas había comenzado en el campo de batalla, pero continuaría en sus corazones y acciones. La resistencia no solo se había forjado en la batalla, sino en cada conexión humana que habían establecido. El camino por delante sería difícil, pero estaban decididos a enfrentarlo juntos.